mayoría ha respondido bien, sobre todo en la parte número 2. Mayoría tiene ya calificado los exámenes y están bien. La próxima semana recién les voy a enviar las notas porque no he calificado las prácticas y la verdad estoy con exámenes finales también de otros paralelos, entonces de las carreras semestrales, entonces por esa razón voy a tardar un poco, ¿de acuerdo? Pero lo poco que he revisado hasta el momento está bien. Esta mayoría han presentado bien sus trabajos. Otros le han puesto mucha dedicación y he visto incluso que se han lucido con sus trabajos. Lo han hecho de manera manual, creativa, muy, muy bonito. Y otras personas también, ¿no? Es más, se han esforzado en las respuestas. Eh, todo todo se va a ver. Ya creo que se puede observar la pantalla, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda en específico del examen? Si no me equivoco, ya se puede ver. Por ejemplo, la primera pregunta era, marca la opción correcta, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que seleccionar entre falso y verdadero. Entonces, por ejemplo, la primera oración es, he es un subject pronoun. ¿Qué es male? Utilizado para referirse a la persona masculina. Male es masculino. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es un subject pronoun y qué es un object pronoun? Entonces la respuesta era verdadero. ¿Por qué? Porque estamos hablando del sujeto, de la persona, del pronombre. ¿Qué es el pronombre? Sustituye al nombre. Entonces, he es utilizado para nombrar a una persona masculina. Entonces, la respuesta era verdadero, porque dice, es usado para referirse a una persona masculina. Male es masculino. Entonces, era verdadero. Them. ¿Qué es them? Esto es un sujeto o es un objeto. Objeto pronombre. El objeto pronombre es a quién o para quién. En cambio, el pronombre reemplaza al nombre o al sujeto. Entonces, en este caso, them es un objeto. Es usado como un subject pronouns. Entonces, lógicamente, como esto es objeto y no es un sujeto, esto es falso. ¿Y qué dice entre paréntesis? Esto es un object pronouns. ¿Cuándo vamos a utilizar? Para ellos o a ellos. Them se refiere a ellos. Por ejemplo, yo, uh, yo amo a ellos. I love a them. Yo, love, amo. ¿A quién? A ellos. To them. A ellos. ¿De acuerdo? Entonces, como es un object pronoun, esto no es un sujeto pronombre. Por esa razón es false. ¿Qué es it? ¿Es un objeto o es un sujeto? El sujeto es el pronombre que reemplaza el nombre. ¿It qué es? ¿Es sujeto o es objeto? Es sujeto o pronombre y puede ser usado para referirse a un animal o un objeto, ¿verdad? Entonces, esto es verdadero. We, nosotros, es usado cuando nos referimos solo a otras personas. Obviamente no, porque está incluido a nosotros mismos, ¿no? Nosotros, we, nosotros. Lógicamente yo también estoy ahí. No es para referirse a otras personas, sino
es en primera persona, pero en plural. Nosotros. Ahí lógicamente estoy incluida. Por esa razón es falso, porque dice es usado cuando nos referimos solo a otras personas. No. Si decimos ustedes, you, claro, ahí sí es para otras personas. Pero en cambio, we es usado para referirnos también a nosotros mismos, ¿no? Estamos incluidos, ¿no? Entonces, esto es falso. Her es pronombre o objeto. Her. Aquí indica posesivo. Puede ser un posesivo adjetivo, un adjetivo posesivo y un objeto pronombre. Her. ¿Por qué her es para referirse a she? Por ejemplo, eh, ella come, no, a ver, ella habla de ella, por ejemplo. ¿Cómo sería? She speaks, speaks her. Ella habla de ella, o, ¿verdad? Porque estamos hablando de ella misma. Pero como objeto estamos utilizando el her. No podemos decir she y terminar con she, ¿verdad? She es en tercera persona y se refiere al pronombre ella, pero en este caso es un objeto pronombre porque estamos hablando a quién o para quién. Y en este caso, si hablamos de her, es para el género femenino, her, ¿verdad? ¿Hasta ahí se entiende o los he confundido más? ¿Ha quedado más claro el examen? José dice sí, está bien. Clara también. Estaba fácil el examen, ¿verdad? Solamente tenían que estudiar los object pronouns, los pronombres, objeto pronombre o los pronombres. Esas dos les dije, memorícense y tienen que memorizarse, porque si no saben lo más básico, no van a poder entender más adelante. Entonces, estudien, tienen las diapositivas. En las diapositivas hay ejemplos claros de lo que es un pronombre y de lo que es un objeto pronombre. Muy bien, estamos en la parte 2. En la parte 2 ya es más fácil, ¿no? Porque si pueden observar, aquí está todos los pronombres y su verbo to be, ¿verdad? ¿Qué es el verbo to be? Es ser o estar. Entonces, cuando hablamos de she, su verbo to be de she es, para tercera persona es el is, ¿verdad? En singular. Ella es. ¿Ella qué es? Una enfermera en el hospital. Ahora, they, ¿a quién nos referimos? A ellos. Entonces, si estamos hablando de ellos en plural, tenemos que utilizar el are. They are. Ellos son. Ahora, I, yo, estoy, I am. Am es la respuesta correcta, ¿no? I am in anatomy class today. Yo estoy en clase de anatomía hoy. Entonces, solo tenían que estudiar lo más simple y ni siquiera les he pedido en pasado, en futuro. Todo estamos llevando en presente. No los quiero complicar. Con calma vamos a ir llevando. Tenemos tiempo. Doctor Smith. Estamos refiriéndonos a él. Entonces, por esa razón es is. Para tercera persona se utiliza el is. Entonces, él es nuestro profesor de psicología, ¿no? Entonces, ahí pueden ver. Ahora, we. We, como ya les había dicho, es un pronombre que se refiere a nosotros en primera persona y en plural.
Entonces, si estamos hablando en plural, la respuesta correcta es are. We are in the emergency room for practice. The patient, el paciente. Si estamos hablando de él en tercera persona, vamos a utilizar el is, the patients. ¿Ok? Ahora, él o it, si estamos hablando de algún animal o de alguna cosa, de algún objeto, utilizamos el it y en tercera persona también es el is. Eso es lo correcto. He, él. Si estamos hablando en tercera persona, se utiliza el is. Él es un cirujano en el hospital general, in the general hospital. You and your classmates, tú y su y tu clase, ¿no? Y tu classmate, ¿qué es? Tu compañero de clase, ¿no? ¿O qué entienden ustedes? Tú y están en el laboratorio ahora. Como estás hablando de tú y tú, o sea, de ustedes, en plural, entonces vamos a utilizar el are. Classmates. Y acá estaba más fácil, ¿no? La complementación. Simplemente tenían que recordar cómo se pluralizan los singulares que estaban entre paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos a patient, dressing, box, process y category. Cuando termina en Y, hemos dicho que se va a aumentar la IS al finalizar para llevarlo y para que sea plural. Y cuando termina en S y pluralizar, tenemos que añadir la EIS para pluralizar. Y cuando termina en X, tenemos que añadir la EIS para pluralizar. En este caso, tracings, para pluralizar simplemente teníamos que añadir la S. Y patient, también simplemente teníamos que añadir la S. Habían palabras más complicadas y he elegido las más sencillas para ustedes, para que recuerden las reglas. Cuando termina en SH, en CIH, ¿recuerdan qué tienen que añadir? Entonces tienen que repasar, ¿de acuerdo? Si han dado un mal examen o al azar lo han hecho, porque en esta parte y en esta parte es donde más o menos se han confundido. No lo han hecho muy bien. En los object pronouns y en los pronombres y en los plurales. Entonces tienen que repasar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar entonces con el avance. ¿Alguien tiene alguna duda referente al examen? Todo estaba fácil, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? Nada, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar hoy un tema que teníamos que verlo ya, pero lo vamos a avanzar ahora, ¿de acuerdo? En el módulo 2. Dame un minuto, no me aparece. Muy bien, ahora sí creo que...
Todos pueden ver possessive nouns. ¿Recuerdan de los possessive? ¿Qué me pueden decir de los posesivos? ¿Alguien que recuerde algo? ¿Alguien ha avanzado alguna vez possessive nouns? Tal vez en algún instituto o en colegio. Nada, no recuerdan nada. ¿A qué creen que nos referimos con los possessive nouns? Para indicar algo que nos pertenece. Perfecto, muy bien. Para indicar algo que nos pertenece. Esther Marisol. Muy bien. Vamos a ver esta diapositiva, ¿de acuerdo? Y vamos a leer todos. ¿Qué son los possessive nouns con S y S? Como pueden observar, antes de la S está un apóstrofe y después de la S también hay un apóstrofe. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta parte? Que existen dos formas de posesivo. Uno, cuando el apóstrofe está antes de la S y la otra opción es cuando el apóstrofe está después de la S. Vamos a aprender en qué momento se utilizan estas dos formas. Los possessive nouns indican posesión o pertenencia. Posesión o pertenencia. Se forman de dos maneras principales. Una que es con el apóstrofe antes de la S. Como pueden observar, tenemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, con los nombres singulares, aunque terminen en S, y con los nombres plurales irregulares que no terminan en S. Por ejemplo, vamos a ver la palabra o esta oración, la oficina del doctor. ¿Cómo haríamos que se convierta en posesivo? Simplemente vamos a poner en inglés the doctor, es decir, al sujeto, el doctor, ¿verdad? The doctor. Ahora, para indicar posesión, office, que a este doctor le pertenece una oficina, vamos a añadir al finalizar del sujeto un apóstrofe y una S. Este apóstrofe y esta S se traduce como D. Entonces, si nosotros leemos The Doctor's Office, se traduce como la oficina del doctor. Si pueden observar, en esta palabra estamos hablando en singular y la palabra no termina en S. Es una palabra regular, normal, es un sujeto normal. The doctor's office. Tenemos otra palabra aquí que es nurse, que se refiere a la enfermera. Entonces, el turno de la enfermera. ¿Cómo traducimos al inglés? The nurse shifts. The nurse shift. Entonces, vamos a añadir luego del sujeto el apóstrofe y la S y esto se traduce como D. En este caso, shift se traduce como turno. Entonces, el turno de quién? De la enfermera. The nurse shift. Ahora, aquí tenemos un plural que es irregular porque este plural no termina en S.
¿verdad? Es igual que people, cuando nos referimos a muchas personas, no decimos persons, ¿no? No añadimos ese, sino directamente cambiamos la palabra y decimos people. Ahora, en este caso, estamos cambiando la palabra a children, que quiere decir niños en plural, pero no lleva ese, ¿no? En este caso, como no lleva S, de manera regular vamos a poner el apóstrofe y la S. The children's health. ¿Qué quiere decir? La salud de los niños. Ya se van a ir acostumbrando a esta semántica. Aquí les tengo un ejemplo, creo que un poco más claro. Possessives. Existen dos tipos de possessives, ¿no? Possessive case, o también llamados los Saxon genitive. ¿Qué quiere decir eso? Possessive case or Saxon genitive. Caso posesivo o genitivo también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el vestido de María. Entonces, como bien lo dice y está con letra rojita, estos posesivos solo se utilizan para poseer algo. Pero ¿quién puede poseer algo? Simplemente una persona o un animal. Si hablamos de la puerta de un carro, eso no es un animal o una persona, estamos hablando de un objeto. Entonces, cuando hablamos de un objeto, no podemos utilizar este possessives, es decir, el apóstrofe y la S. ¿De acuerdo? Estaría mal porque solo los posesivos se utilizan para personas o animales. La persona o el animal puede poseer algo, pero si hablamos de un objeto, no podemos utilizar el apóstrofe y la S. Directamente tenemos que traducir con of. Of también se traduce de. Por ejemplo, aquí dice the door of the car, la puerta del carro. The door of the car, la puerta del carro. No estamos utilizando la S porque este apóstrofe y esta S solo se va a utilizar para los animales y las personas. ¿De acuerdo? No sé si se ha cambiado de diapositiva. La verdad no sé. Están tratando de ingresar, pero se han ido, creo, sus compañeros. No los puedo ver. Muy bien. Voy a volver a compartir. Creo que no se ha visto la diapositiva. Ok. Se entiende los posesivos. Es decir, el apóstrofe y la S solamente se va a utilizar para la persona o para los animales. Por ejemplo, podemos hablar del hueso del perro, podemos hablar de, en este caso, en el ejemplo está el vestido de María. Entonces, ¿qué se hace? Se anota el sujeto primeramente, María, se pone el apóstrofe seguido de la S que se traduce como de y a su ladito lo que posee la persona. Por ejemplo, en este caso posee un vestido, entonces María's dress, ¿no?
Entonces, María, el vestido de María, y se lee de atrás hacia adelante, ¿no? Al revés. El vestido de María. Entonces se anota el sujeto, el apóstrofe, la S y el objeto que posee María. Por ejemplo, otro ejemplo, la comida del perro. De igual manera se escribe de atrás para adelante, ¿no? Primero el sujeto, luego el apóstrofe y la S que se traduce como T y sigue lo que posee el sujeto o en este caso el animal. Dog's food, que se traduce la comida del perro. El sujeto, el apóstrofe, la S y lo que posee el sujeto o el animal. Ese es el orden. Ahora, ¿cómo digo la puerta del carro? Como ya les había mencionado, no se puede utilizar este apóstrofe y esta S, porque car o carro no es un sujeto ni es un animal. Entonces, ¿cómo se tiene que escribir? The door, la puerta, of the car, la puerta del carro. Como estamos hablando de una cosa, de un objeto, simplemente tenemos que traducir esa de por of. Of que se traduce como de. The door of the car. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hay confusión? ¿O queda claro? ¿Está bien? ¿Entendible? Muy bien, espero que sí esté claro. Okay, vamos a continuar. Ahora, les hablaba que tenemos la primera forma que es el apóstrofe y la S. Antes de lo que el objeto que posee, ¿no? El sujeto. En cambio, existe la otra forma. A ver, quiero ver cómo está esto. Muy bien, se ha cambiado de diapositiva. Ok. Tenemos la S y el apóstrofe por delante. ¿Cuándo sucede este apóstrofe por delante? Cuando la palabra va a terminar en S. Y como termine en S, no podemos añadir otra apóstrofe y otra S, no se puede. Entonces, ¿cuándo se va a utilizar un apóstrofe por delante para decir de, para señalar esa posesión? Cuando sea plural, porque muchas veces las palabras en plural van a terminar en S. A ver, ¿qué dice? Número 2, dice, ¿no? O sea, hay dos formas. La número 1 ya hemos avanzado, es la que está adelante de la S, el apóstrofe adelante de la S. En este caso está después de la S, ¿verdad? El apóstrofe después de la S. Entonces, se usa con nombres plurales regulares que ya terminan en S. Vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, los pacientes. Aquí están los pacientes en plural y termina con S. Entonces aquí no podemos seguir añadiendo una S. Por esa razón, directamente va a terminar con un apóstrofe. Los pacientes de records, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce? ¿Qué es records? Para entender, vamos a poner que son los historiales. Entonces, los historiales de los pacientes. Entonces, cuando ustedes vean un apóstrofe al finalizar después de una S, se traduce como de posesión. Y estamos hablando de personas, los pacientes. Entonces, aquí está la posesión. ¿Qué poseen?
los pacientes, sus historiales. Entonces está el sujeto y está la posesión de y qué es lo que posee. En este caso, el historial. Entonces, en ese orden se escribe. The patients, apóstrofe, al finalizar de la palabra, cuando termine en S, y records. Otro ejemplo en plural, en singular simplemente sería the doctor, pero en plural serían the doctors, es decir, los doctores. Ahora, ¿qué poseen los doctores? Dicen la reunión de los doctores. Como ustedes saben, reunión se traduce como meeting. Meeting. Entonces, aquí ya no vamos a añadir una S más, ¿no? Como posesión, sino que simplemente vamos a añadir una apóstrofe después de la S del plural. The doctors meeting. The doctors meeting, que se traduce como la reunión de los doctores. ¿Se entiende? Es fácil, ¿no? ¿Cuándo va a terminar con una apóstrofe? Cuando la palabra ya tiene una S. ¿Y por qué tiene una S? Porque es plural. Ejemplo, los pacientes. Ejemplo, los doctores. The patients y the doctors. Por esa razón está terminando con una apóstrofe para ser poseedor de algo. En este caso, poseedor de historial y poseedor de la reunión, ¿no? La reunión de doctors, de los doctores. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien, Esther ha entendido. Clara también, Nayeli. Muy bien, chicos. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Sí, el poseedor termina en S, dice. A ver, voy a ver si se ha cambiado de diapositiva. Sí. Si el poseedor termina en S, miren, bien la palabra puede terminar en plural, pero de manera natural también una palabra puede terminar en S. Por ejemplo, tenemos en estos ejemplos tenemos a los gatos que están en plural. Gatos, plural. Y gatos termina en S porque está en plural. Y en inglés singular sería cat, pero gatos en inglés sería cats. Entonces, ¿cómo decimos la casa de los gatos? Primeramente vamos a anotar el sujeto que es cats, gatos, y vamos a terminar con un apóstrofe. Ya no vamos a añadir más S. Directamente terminamos con este apóstrofe que se traduce como de. Entonces, vamos a añadir a su lado lo que posee. Entonces, la casa de los gatos. Así se traduce. Cat's house. La casa de los gatos. Este apóstrofe señala posesión. Otro ejemplo sería brothers. Si hablamos de brother, estamos hablando de hermano. Si hablamos de brothers, estamos hablando de hermanos. Entonces digo my brothers, mis hermanos. Ahora quiero señalar la posesión de caballo de mis hermanos, el caballo de mis hermanos. Entonces, ¿cómo escribo? My brother's house. En este caso, miren, ¿cómo pueden notar si la palabra es en singular o en plural? Miren, my brother. Si existe una apóstrofe antes de la S, esta palabra es en singular. La casa de mi hermano. Eso quiere decir. La casa
de mi hermano. Pero si este apóstrofe hubiera estado adelante de esta S, sería la casa de mis hermanos. Si este apóstrofe estuviera aquí adelante. ¿Por qué? Porque ya estaríamos hablando en plural, brothers. En cambio, ahorita está en singular. Brother. Como está en singular, añadimos la S. Pero si estuviera en plural, ya no añadimos la S porque ya va a estar aquí el plural y simplemente vamos a tener que terminar con un apóstrofe. Cuando la palabra sea en plural, vamos a añadir un apóstrofe. Cuando la palabra sea en singular, vamos a añadir el apóstrofe y la S. Cuando la palabra sea en plural, solo el apóstrofe. Pero cuando sea en singular, el apóstrofe y la S. ¿Está algo más claro? ¿Se ha entendido? José Luis dice sí. Esther, muy bien. Comentarles que a esta hora quieren unirse y eso está mal. Así que no les voy a admitir, lo siento mucho. Ahora, miren, aquí está el otro ejemplo que les mencionaba. Si el poseedor termina en S sin ser plural, ejemplo de palabra Lucas. El nombre de manera natural termina en S. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la enamorada de Lucas, por ejemplo? Como les decía, si la palabra de manera natural, o ya sea por plural o porque de manera natural la palabra termina en S, simplemente vamos a poner el apóstrofe después del sujeto. ¿De acuerdo? Lucas, girlfriend. Miren, aquí está también la ST. Es decir, si el poseedor termina en S sin ser plural, en este caso sí vamos a añadir el apóstrofe y la S. Agregamos el apóstrofe y la S. Pero si solo fuera por ser plural como my brothers, entonces ahí solamente añadiríamos el apóstrofe. En este caso sí corresponde añadir el apóstrofe y la S. Lucas, la S de posesión más el apóstrofe y girlfriend. ¿Qué quiere decir eso? La enamorada, girlfriend, es enamorada. Este apóstrofe y esta S es de Lucas. Lucas, girlfriend. Ahora, ¿cómo se traduce jefe? Se dice boss. Entonces, ¿cómo podría decir la oficina del jefe? The boss, pero miren, la palabra natural, o sea, esto no es plural. Simplemente que jefe se traduce con voz, con doble S todavía. Entonces, la palabra es de manera natural termina con S, entonces simplemente tengo que añadir el apóstrofe y la S al finalizar. Sí o sí. Apóstrofe y S. Si no es plural, pero termina con S. Entonces añadimos apóstrofe y S. Entonces, the boss's office, que se traduce como la oficina del jefe. Jefe, the boss's office, la oficina del jefe. Apóstrofe y S, que se traduce como de. ¿Qué posee el jefe? La oficina. Vamos a seguir repasando la siguiente clase, ¿de acuerdo? Voy a tratar de enviarles les voy a enviar una práctica ahora para que vayan revisando este tema de los posesivos, ¿de acuerdo? Voy a llamar lista antes que ya sea la hora, ¿de acuerdo? Achu, Sonko, Elías, Samuel.
¿Está? Achu, sonko, Chocopo, creo. ¿no está? Achu.